Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que es bastante interesante, porque normalmente no se habla de ello. O sea, bueno, sí que se habla el día que ocurre, que son las noticias, pero unas noticias específicas que muchas veces no sabemos por qué se crean estas noticias, ¿no? Concretamente hay una que se va a producir este viernes próximo, que es la noticia de nóminas no agrícolas o non-farms payroll, perdón, que esta noticia suele generar una volatilidad muy alta en el mercado. También suele venir acompañada de otras que tienen algo que ver, ¿no? Entonces suele generar mucha volatilidad y además te vas a dar cuenta que los días que se genera este tipo de noticias tan importantes, o por la mañana o unas horas antes, prácticamente el mercado está parado esperando a que la noticia tome su actividad, ¿no? O sea, diga qué es lo que pasa, ¿no? Porque eso también va a marcar el movimiento del mercado en los próximos días o en las próximas horas. Entonces, bueno, ¿qué es este tipo de noticia que es tan importante y que cuando empiezas a hacer trading enseguida te dicen que es súper importante? Bueno, pues esta noticia se produce el primer viernes de cada mes y es un informe que entrega lo que sería la Oficina de Estadística Laboral, de Estadísticas Laborales, que es te voy a decir para ser más específico, el Buró Labor Statistics. Entonces, este sistema, Bureau of Labor Statistics, correcto. Entonces, esta entidad lo que hace es entregar este informe, que es un informe muy relevante para la economía, porque también habla de la salud económica del país o de ese momento de la economía, ¿no? En este caso de Estados Unidos, pero que afecta a mucha parte del mundo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene, o sea, qué es lo que el componente de esta noticia? Esta noticia está compuesta por todo lo que son eh, trabajos que han ocurrido, que se han generado en este último mes, digamos, en el mes que ha habido previo a cuando sale la noticia, y es en todos los sectores, excepto en los sectores agrícolas, en los sectores, lo que sería funcionariales o sectores públicos, o sea, todo lo que es el trabajo público, las organizaciones sin fines de lucro y también todo lo que son el trabajo que se desarrolla en los hogares. O sea, por ejemplo, las personas que trabajan como internas o como internos en hogares, ese tipo de temas tampoco tienen impacto en la noticia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mide la noticia? Por un lado, mide los empleos que se han creado, ¿vale? En ese periodo. Y, y te hace una comparativa también o sea, lo mide en comparativa con los anteriores, o sea, con los 12 meses anteriores. También mide la tasa de desempleo que tiene el país en ese momento. El precio hora se ha incrementado o que ha disminuido para un trabajador. O sea, entonces ahora veremos cuál ha sido la del último mes. Y luego también hace una información sectorial, informa sobre cuáles son los sectores que más han contratado, que más han hecho contratación ese mes, ¿vale? Entonces vamos a ver la noticia. Aquí está la noticia o sea, vamos, lo que es el calendario lo que es el calendario de noticias de esta semana que viene, ¿no? Entonces, aquí estaría nóminas no agrícolas de mayo, o sea, siempre medimos, nos dan el dato del mes anterior pero te voy a poner aquí la imagen para verme yo también. Y, eh, y entonces, en este caso, el viernes lo tendremos, pues, como te decía, vienen junto con otras noticias importantes y aquí podemos ver un poco el desglose de lo que ha ocurrido con esta noticia en los meses anteriores, ¿no? Porque también nos habla un poco de la economía. Quiero que veas además la situación que se dio en la época aquella del bicho, que creo que no se puede decir en YouTube, otra cosa. Y quiero que veas cómo impactó esto en esta noticia, ¿no? En los datos de esta noticia. Fíjate, aquí estamos hablando de marzo del 2020. Pues en esta época, fíjate cómo cayó a menos 701.000 puestos de trabajo. O sea, una caída, esperaban que hubiera una caída de 100.000 menos y llegó a 700.000. O sea, fue una debacle. En el siguiente mes, que fue abril, esperaban que hubieran 870.000
menos, o sea, creían que iba a caer todavía más y hubo menos 22.000. O sea, es decir, que hubo un reciclaje importante de gente, aunque sale aquí positivo porque hubo menos 20.000 en vez de menos 701.000, ¿no? Con lo cual con el número anterior era positivo. Entonces, esto nos va dando los datos que se van generando de empleos y aquí, por ejemplo, pues vemos los empleos del mes pasado, que aquí se esperaba que cayese. También el empleo es un indicador muy fuerte impacta de una forma muy fuerte en el tema de las políticas relativas a las tasas de interés, porque al final el que caiga la actividad implica que la inflación está bajando y eso también implica que eh, las entidades que se dedican a tomar estas decisiones, pues pueden tomar decisiones de bajada de tipos, que eso nos afecta positivamente al consumidor, al inversor a lo mejor no le gusta tanto, pero como consumidor, desde el punto de vista del consumidor, sí. Entonces, ¿qué es lo que mide esto? O sea, ¿qué datos hay aquí? Bueno, pues hay. Por un lado tenemos, vamos a ver aquí el informe que surge, bueno, lo he puesto ya en español, pero el informe que surge de esta entidad, ¿no? Que es, como veis aquí, la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Nos dice el total del empleo no agrícola, cómo aumentó, 175.000, nos dice que fue importante y que tuvo un cambio de un 3,9%. Bueno, en este caso coincide con la tasa de desempleo, ¿vale? Entonces nos dice, por un lado, el crecimiento el crecimiento de la población, o sea, el crecimiento de los trabajadores que ha habido este mes. También nos dice la tasa de desempleo que ha habido, cuáles son los grupos principales de empleo. O sea, nos habla de tasa para grupos de trabajadores, para hombres adultos, tal, para personas negras, que disminuyó, compensando el aumento del mes anterior, como un incremento, mujeres adultas, adolescentes, blancos, personas blancas, 3,5%, personas asiáticas, 2,8%, personas hispanas, en fin, va dando un poco este dato respecto de cómo se ha movido este mes la actividad económica a nivel de empleo, ¿no? Entonces, habla de las personas con desempleados de larga duración, la tasa de la participación en la fuerza laboral, y eh, aquí nos dice en algún punto cuáles son los sectores que más han tirado de esta economía, ¿no? Por ejemplo, aquí dice aumentó tanto, una ganancia de tal respecto de los 12 meses anteriores. La atención sanitaria fue una de las que más tiró del sector. También servicios, o sea, en servicios, hospitales, sanitaria ambulatoria, centros de atención residencial, enfermería, etcétera. El empleo, asistencia social también creció bastante y transporte y almacenamiento. Fueron como los sectores que más tiraron de la economía este último mes, ¿no? No fue lo suficientemente fuerte como los meses anteriores, pero fueron los que tiraron, ¿no? También habla del comercio minorista, que tuvo una continuidad, aunque no tuvo un impacto tan grande por lo que parece, pero tuvo una continuidad. El empleo de construcción varió poco, fue más o menos equilibrado. El empleo de gobierno cambió poco también, fue equilibrado, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo pocos cambios en todos los demás sectores, más o menos, pues fueron equilibrados, ¿no? Aquí habla también de los ingresos medios por hora de todos los empleados, que dice que subieron 7 centavos, un 0,2%, y se pone en $34,75 por hora de empleado de media, ¿eh? De media. No estamos hablando. Durante los últimos 12 meses, los ingresos promedio por hora aumentaron un 3,9%. Bueno, pues aquí nos da también este dato y ya nos da la semana laboral promedio para todos los empleados de la nómina no, bajó un 0,1%, en torno, o sea, la media era esta, pero para este sector fue esto. El sector manufacturero también se mantuvo sin cambios, etcétera, ¿no? Bueno, como veis, ahí es donde surgen todos los datos que después vamos a ver en esto. Y además tiene una importancia, cada uno de estos datos tiene una importancia bastante clara, ¿no? O sea, recuerdo que, por ejemplo,
una vez estamos en una sala de trading y estábamos viendo esta noticia y estábamos, no sé, puede ser 7.000 personas conectadas, una barbaridad. Y recuerdo que estábamos viendo si iba a subir o a bajar. Recuerdo además que era el periodo que estaba Donald Trump en el gobierno y era un periodo positivo y todos pensamos que iba a ir muy bien para adelante. Y entonces fue muy bien para adelante, hizo una curva, o sea, de pronto entró la noticia y todos pensamos que iba a subir así para arriba y lo que hizo fue que bajó mucho para abajo, tocó abajo y ¡pum! Subió para arriba. O sea, hoy en día sabemos que también iba a buscar la liquidez, ¿no? En aquel momento que estamos empezando, pues claro, lo que se interpretó fue que la noticia o el dato del precio hora o el número de personas contratadas, o sea, el precio hora o el valor del salario había sido menor de otros meses frente al número de personas contratadas que había sido mayor. Es decir, se había contratado a más personas, pero a menos precio. Entonces eso hizo que, en teoría, ese movimiento tuviese ese comportamiento. Pero bueno, o sea, lo que quería comentarte un poco es que de dónde surgen las noticias, por qué surgen así y qué tipo de información hay detrás de todo eso, ¿no? Y bueno, pues solamente decirte que suscríbete a este canal si te ha gustado y si te ha gustado el vídeo, pues danos un me gusta. Bueno, pues un besote muy grande, un abrazote muy grande y hasta mañana.